Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de densidad de la leche. Principalmente vamos a ver los cálculos de densidad de la leche. El poder ver este tema es muy importante, ya que la densidad de la leche nos va a permitir saber si tenemos una leche de buena calidad, es decir, que no haya sido adulterada. Este tema que vamos a ver hoy de densidad de la leche y el de estandarización de la leche son de suma importancia porque van a venir en su examen parcial y son los cálculos que nos hacían falta de ver para poder concluir lo que está planeado para este parcial, ¿sale? Voy a empezar con la explicación. En primer lugar, tenemos que saber qué es la densidad de la leche y eh, cómo nos permite trabajarla como una característica de calidad de la leche. Y tenemos aquí que la densidad de la leche nos va a permitir, como les dije hace un momento, conocer si va a haber alguna adulteración en la leche o no. Principalmente, ¿qué adulteración podemos ver en la leche? Pues la adición de agua. ¿Esto para qué? Pues la adición de agua puede ser una adulteración para aumentar el volumen de la leche. Decir que tenemos 1,5 litros cuando en realidad tenemos 1 litro de leche pura y medio litro de agua que le adicionamos. Es para darle un mayor rendimiento a la leche. Sin embargo, la adición de agua nos crea defectos en la calidad de la leche. Para que nosotros podamos saber si nuestra leche es de buena calidad, bueno, pues le vamos a medir la densidad. El adicionar agua a la leche es considerada como una adulteración y es la adulteración más común que se le hace a la leche, ¿sale? Como les dije en un principio, esto es para aumentar el rendimiento de la leche. En teoría, el dato correcto o el dato ideal de la densidad de la leche es de unos 0,31 gramos mililitros, como lo tenemos aquí como en la imagen se muestra. ¿Y cómo nos podemos dar nosotros cuenta que la leche ha sido adulterada? Bueno, cuando nosotros medimos la densidad y obtenemos un valor mayor del 1,031 gramos sobre mililitros que debe de tener la leche de densidad, ahí es como nosotros nos podemos dar cuenta que la leche ha sido adulterada. Por ejemplo, cuando se le ha adicionado agua, la medición de la densidad nos va a dar 1,078. Si ustedes ven, va a haber una variación de muy poco, pero aún así sí es una variación importante en la densidad. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos o entendamos que la densidad de la leche es muy importante. Si nosotros nos vamos a los datos que les estoy dando aquí en la imagen, vemos que si la densidad de la leche marca 1,078, quiere decir que ha sido adulterada con agua. Y esto oscila en que se le ha adicionado, es una variación mínima de 0,047. Pero ese 0,047 va a ser, esa variación tan mínima de la densidad, va a hacer que mi leche ya no tenga la misma calidad ni la misma consistencia e inclusive que no la pueda yo utilizar para la elaboración, por ejemplo, de algún queso o de alguna mantequilla en especial. Entonces, es muy importante esta medición, ¿sale? Continuamos. En teoría, nosotros tendríamos que haber hecho una práctica sobre la medición de la densidad, pero dadas las circunstancias que tenemos en la actualidad, pues no la vamos a poder hacer. La práctica se tendría que haber hecho con los materiales que les muestro aquí
y les voy a explicar un poco de en qué consiste la práctica y después iremos a la parte de los cálculos. Lo que se utilizaría es una muestra de leche, la que ustedes gusten, mientras mientras más tipos de leches haya, sería mejor para saber cuál sí es de buena calidad y cuál ha sido adulterada. Una probeta, ustedes ya conocen el material del laboratorio. Un lactodensímetro, ustedes se preguntarán, ¿y qué es un lactodensímetro? Bueno, pues se los voy a presentar a continuación. Ahí tenemos la imagen de un lactodensímetro. Es como si fuese un termómetro y este lactodensímetro, su función es medirme la densidad de la leche. Y ahorita más adelante les voy a explicar cómo. Y también necesitaríamos un termómetro. Pero un termómetro de laboratorio, donde tenga de 0 grados hasta 100 grados centígrados, que pueda medir cantidades tanto altas como bajas de grados centígrados. Y ahí tenemos el ejemplo del termómetro, ¿sale? No podemos utilizar cualquier termómetro. Debe de ser un termómetro de laboratorio. Ahora vamos a proceder a ver el procedimiento para poder determinar la densidad de la leche, que es básicamente lo que nosotros haríamos en el laboratorio, pero pues lo haremos de manera imaginaria en esta pequeña presentación que les preparé. En primer lugar, tendríamos que vaciar la muestra por las paredes de la probeta. Esto con el objetivo de evitar que se forme espuma al vaciar la leche. ¿Por qué debo de evitar la formación de espuma? Bueno, porque la formación de espuma al momento de que yo introduzca el lactodensímetro no me va a servir o me va a impedir que yo visualice o que yo haga una lectura correcta de la densidad de la leche. Por eso es necesario que yo vierta la leche por las paredes de la probeta hasta el volumen deseado, que serían 250 mililitros, y lo haga de esta forma para que no haya espuma, para que yo pueda hacer una correcta lectura con el lactodensímetro. Esa es la principal característica. El paso número 2 sería medir la temperatura con el termómetro. ¿Qué temperatura voy a medir? La temperatura de la leche. ¿Por qué? Porque es importante entender que para poder medir la densidad, yo necesito tener, esto no se los había yo comentado, yo necesito tener, una temperatura constante y una temperatura promedio adecuada para medir la densidad. Esta temperatura oscila entre los 15 o 20 grados centígrados. La temperatura ideal por lo regular es 15 grados centígrados. Entonces, antes de yo medir la densidad de la leche, voy a medir en primer lugar la temperatura a la que está esa leche. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues utilizando un termómetro, ¿sale? Para poder evitar errores. En muchas ocasiones la leche no va a estar a la temperatura adecuada. Entonces, en ese momento yo tendré que hacer un cálculo y más adelante vamos a ver cuál es ese cálculo, ¿sale? Y el paso 3 sería introducir lentamente el lactodensímetro, aquí tenemos una imagen, y realizar la lectura de la parte del menisco. Si ustedes ven en la imagen tenemos la probeta con la leche y a un costado tenemos el lactodensímetro. Ese lactodensímetro lo vamos a introducir en la probeta que tiene la leche. Con mucho cuidado y despacio. 1. Para evitar que la leche se salpique y se derrame. 2. Para darle el mejor, ¿cómo les diré? La mejor nivelación al lactodensímetro al momento de introducirlo. Y aquí tenemos una imagen donde ya tenemos el lactodensímetro dentro de la probeta y vamos a dar la lectura por el menisco. Ustedes ya saben qué es el menisco porque en análisis, en la parte de análisis 1 que les di en segundo semestre, les enseñé a forar y les expliqué cuáles eran los meniscos que se formaban en las probetas y en los
tubos de ensayo y en las pipetas, que fue la única práctica que logramos hacer antes de que se viniera todo este relajo de la estancia en casa y de no poder salir de casa. Pero eso sí lo saben. Entonces, a la altura del menisco voy a leer la marca del lactodensímetro y ese va a ser mi resultado, ¿sale? Pero es importante para leer tomar en cuenta los siguientes datos que les voy a mencionar. 1. Es importante verificar que el lactodensímetro esté calibrado, pero aún más importante verificar la temperatura a la que va a estar calibrado el lactodensímetro. ¿Por qué? Porque en dado caso que el lactodensímetro no esté calibrado a la temperatura idónea, que son 15 grados centígrados, y que mi leche no tenga los 15 grados centígrados, entonces yo voy a tener que hacer una ligera corrección en la medida de la densidad. Y ahí es donde yo voy a ocupar el cálculo que les voy a mencionar en un momento. Algo muy importante que debemos de recordar es que para realizar la lectura correcta del lactodensímetro y de la densidad de la leche, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos que les pongo aquí. 1. La temperatura. Ya les expliqué por qué. La temperatura idónea de la leche para medirla es a 15 grados centígrados. Si no la tenemos a esos grados, ni la vamos a calentar ni la vamos a dejar enfriar. La podemos medir y tendremos que hacer un cálculo adicional para poder sacar la densidad correcta, que les vamos a ver en un momento, ¿sale? 2. La lectura del lactodensímetro, es decir, que yo lea correctamente dónde llegó el menisco del nivel de la leche y que lea yo la graduación correcta que me da. 3. La temperatura de calibración. ¿La temperatura de calibración de quién? Del lactodensímetro. En teoría debe de haber sido calibrado a 15 grados centígrados, pero si no fue calibrado a esos grados centígrados, bueno, pues tendré que hacer una corrección. ¿Cómo voy a hacer la corrección? Utilizando el punto 4 que les manejo aquí, que se llama constante de variación de temperatura. Y este valor es muy importante porque es el que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos a continuación. ¿Cuál es la constante de variación de temperatura? 0.002. Entonces, ese valor no se nos tiene que olvidar porque es el que nos va a servir para poder hacer nuestro cálculo de la densidad de la leche, ¿sale? Continuamos. Ahora sí vamos a ver un ejercicio y un ejemplo del cálculo de la densidad. Supongamos que nosotros ya hicimos la práctica y nos dieron los siguientes resultados. Ahora vamos a hacer la corrección de la densidad porque nos dimos cuenta que el lactodensímetro no había sido calibrado a 15 grados centígrados y mi leche tampoco estaba a 15 grados centígrados. Entonces vamos a hacer la corrección de la densidad para obtener el valor correcto, ¿sale? Y vamos a empezar. Dice, ejercicio y ejemplo. Y tenemos un problema muy sencillo aquí que nos marca lo siguiente. Dice, una temperatura de leche que tuvo de densidad 1.023 gramos mililitros, cuya temperatura fue de 24 grados centígrados. Quiere decir que una muestra de leche que yo le medí la densidad, el valor de densidad que me dio fue de 1.023 y la temperatura a la que estaba esa leche eran 24 grados centígrados. ¿Sale? Dice el problema, realiza la corrección de la densidad considerando que el lactodensímetro está calibrado a 10 grados centígrados. Lo que yo les decía, si mi temperatura de la leche no está en
grados idóneos, que es 15 grados centígrados, y mi lactodensímetro no fue calibrado a 15 grados centígrados, entonces debo de hacer una corrección para saber la densidad real de la leche, porque la medición que me está dando el lactodensímetro es una medición aproximada, más no es la real. ¿Y qué voy a hacer para obtener la densidad real? Muy fácil, vamos a ver cómo empiezo. Primero vamos a localizar los datos del problema. En primer lugar, tengo que la temperatura de la lectura de la leche fueron 24 grados centígrados. Ese dato me lo da el problema. Segundo dato, me dice que la temperatura de calibración del lactodensímetro fueron 10 grados centígrados. Tercer dato, me dice que la densidad que obtuve de mi medición fue de 1.023 gramos sobre mililitros. Estos tres datos los estoy sacando del texto del problema. Y me falta obtener un cuarto dato. ¿Y cuál es ese cuarto dato? Es la constante de variación, la que les mencioné hace un momento y les dije, este dato es muy importante porque me va a servir para calcular la densidad. Y va a aparecer ahorita. La constante de variación de temperatura va a ser 0.0002. ¿Sale? Y ya tengo mis 4 datos indispensables para poder resolver mi ejercicio. A partir de estos datos, vamos a ver cómo se resuelve la densidad y voy a obtener la densidad real. Empezamos. Paso 1. Primero, voy a hacer la corrección de la temperatura. Ustedes se preguntarán, ah, caray, ¿y eso cómo se hace? Muy sencillo. Voy a utilizar una resta. ¿Cómo voy a corregir yo mi temperatura? Pues voy a utilizar la temperatura a la que fue medida la leche, que el problema me dice que fue de 24 grados centígrados, menos la temperatura con la que fue calibrado el lactodensímetro. Y aquí tenemos lo que les acabo de mencionar. Y aquí tenemos que la temperatura de lectura de la leche fue de 24 grados centígrados. Ahí tengo el primer dato. Y le voy a restar la temperatura de calibración, que son 10 grados centígrados. Si yo resto 24 menos 10, el resultado es igual a 14 grados centígrados. Esa va a ser mi temperatura, ¿sale? Ya tengo la corrección de la temperatura, que es igual a 14 grados centígrados. Paso 2. En el paso 2, ¿qué voy a hacer? En el paso 2, yo voy a multiplicar la temperatura corregida, o sea, los 14 grados centígrados que obtuve, y lo voy a multiplicar por la constante de variación de la temperatura. Pregunto, ¿cuál es la constante de variación de la temperatura? La constante ya la sabemos, es 0.0002. Esta constante no va a cambiar y como su nombre lo dice, siempre va a ser constante, o sea que siempre la van a ocupar. Por eso es importante que se la aprendan. Y empiezo con el cálculo. 14 grados centígrados. Recuerden que en el paso 2 voy a multiplicar la corrección que ya hice de la temperatura por la constante. Por eso estoy tomando los 14 grados centígrados. 14 grados centígrados por mi constante. Ahí tengo mi valor de la constante, 0.0002. Y el resultado que me da es 0.0028. ¿Sale? Una vez que ya tengo yo este resultado, si gustan ustedes pueden hacerlo con su calculadora. Puede ser que al momento de hacerlo en la calculadora, porque depende si es calculadora científica o normal, si es normal o es la del celular, me parece que les va a salir el resultado normal. Pero si es científica, sí les puede llegar a salir un resultado
con exponencial y le saldría, me parece que 2.8 por 10 a la 5, algo así, por 10 a la menos 5. Si les sale así, lo único que tienen que hacer es moverle el modo de la calculadora para que les dé en modo normal con decimales y ya. Y si no, háganlo en una calculadora sencilla y les va a dar, ¿sale? No es mucho problema. Y si no, ustedes conviértanlos. Ya deben de saber cómo convertir resultados de notación científica o de exponencial a decimales. Es muy sencillo, ¿sale? Entonces ya tengo mi resultado del paso 2. El resultado que me dio en el paso 2 de la multiplicación de la temperatura corregida por la constante de variación de temperatura, vuelvo a repetir, es 0.028. Pero aquí no he terminado porque todavía no sé cuál es la densidad. Hay un paso 3, que es el último. ¿Ahora qué hago? Bueno, en el paso 3 voy a sumar el valor que obtuve yo en el paso 2 más el valor de la densidad que me está dando el problema. Y ahora sí, ya voy a obtener la densidad real de mi leche. Entonces, si el problema me dice que mi densidad es de 1.023, a ese valor yo le voy a sumar el valor que obtuve en el paso 2, 0.0028. Una vez que lo sume, yo voy a obtener un valor de 1.0258 al sumarlo. Y ese valor que acabo de obtener ahí, que se los puse con un número más grandecito, va a ser la densidad real de mi leche. ¿Por qué? Porque yo ya hice la corrección de la temperatura y la corrección de la calibración del lactodensímetro para saber la densidad real de mi temperatura. ¿Por qué tuve que hacer esto? Porque como ya les expliqué anteriormente, como la leche no fue calculada, no fue medida en la temperatura idónea y el lactodensímetro no estaba calibrado en la temperatura idónea, entonces por eso hay que hacer esta corrección para entender y saber cuál es el resultado real de la densidad de la leche. Si ustedes notan, no es mucha la variación de la medida que me da el lactodensímetro con la corrección que yo estoy haciendo. Son apenas unos decimales, pero esos decimales a la hora de producir un alimento lácteo pueden ser muy perjudiciales en que yo pueda desarrollar una buena calidad de un producto lácteo o no, en que yo pueda obtener un buen cuajo, por decirlo, del queso o que no me cuaje, en que yo pueda obtener una buena fermentación para un yogurt o no pueda obtenerla. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante hacer la corrección de la densidad. Y básicamente este es el apartado de densidad. Es un solo ejemplo el que les quise poner porque pues tampoco es un cálculo que digamos muy difícil de entender. En realidad es muy fácil siguiendo los pasos. Y a continuación les voy a poner una serie de ejercicios que van a tener que realizar para que ustedes puedan entender un poco mejor la parte del cálculo de la densidad. Espero que les haya quedado claro, chicos, y si no, bueno, ustedes tendrán la oportunidad de ver el video las veces que sea necesario para reafirmar y para que puedan hacer el cálculo de la densidad, que en sí yo creo que no les va a generar mucho problema porque solamente es seguir los pasos, saber sumar, saber restar y saber multiplicar. Y pues eso lo pueden hacer con una calculadora muy fácilmente, ¿sale? Muchas gracias por su atención y vamos a pasar al siguiente video de estandarización de la leche. Gracias.